Y vamos a empezar el estudio de la Biblia. Entonces, a ver, cada uno cogéis la Biblia que más os guste, venís allí y ya pues empezamos y vemos las diferencias y vemos cómo son las cosas y vemos cómo hacemos y tal. Bueno, total, que mucha preparación. Llegamos allí y todo el mundo, a ver, ¿qué Biblia? Sí. Dicen, bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar y decían, bueno, pues ahora dejar la Biblia de lado. Para estudiar la Biblia, lo primero que hay que leer es la vida. Y si no lees la vida, pero lo primero que tienes que leer es tu propia vida. Y cuando lees tu propia vida, entonces ya empiezas a coger la palabra de Dios que ilumina esa vida. Pero no vale querer estudiar la Biblia así en el aire, porque no es eso la Biblia. La Biblia es vida y la Biblia es iluminar esa vida que nosotros ya hemos vivido. Bueno, todo lo que nos acontece en la vida, todo tiene su reflejo en la Biblia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero poner nuestra propia vida así ante nosotros y ante los demás, para que así podamos realmente comprender la palabra de Dios. Bueno, pues uno que ha matado a otro, pues pon esa experiencia aquí delante. Y ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esa realidad. Uno que resulta que es muy orgulloso y ha puesto su yo más arriba de las nubes. Pues pon esa experiencia aquí delante y a ver ahora qué nos dice la palabra de Dios. Uno que viendo la naturaleza, pues dice, aquí tiene que haber alguien que haya hecho esta armonía en la naturaleza. Que haya pájaros y que haya astros y no se choquen unos con otros, que haya aquí pues tanta vegetación y todo sirve para los animales, para el hombre, todo. Algo tiene que haber. Pues esa persona creyente tiene esa experiencia, la pone aquí y ahora la palabra de Dios la ilumina. Pero siempre lo primero, poner por delante la propia vida y la vida después de los demás. Y entonces es cuando la vida empieza a adquirir sentido. Esto, donde mejor he visto yo que atienden, tenemos un grupillo que suelen ir a la cárcel a simplemente acompañar, ¿no? Donde mejor se recibe la palabra de Dios, en la cárcel. Porque son capaces de ponerte la vida por delante, diciendo, a mí me ha pasado esto en la vida, yo hice esto, yo hice aquello, yo estoy... O gente que realmente dice, yo creo y vivo con esta fe y soy. Bueno, pues eso es lo que hace que comprendan la Biblia de una manera diferente, porque la Biblia entonces sí que ilumina la vida de esta gente. Sí que les ilumina y les ilumina de una manera nueva. Entonces, si queréis que sea efectivo lo de la Biblia, no se trata de estudiar, de tener más conocimientos, se trata de poner ante nosotros la vida y de iluminar la vida con lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Por eso, una de las cosas que hacíamos nosotros con frecuencia es, bueno, esta semana vamos a dar una vuelta por aquí y a ver qué habéis visto en el monte, qué habéis visto en el mar, que habéis visto hoy en el tal sitio o tal otro. Contar la experiencia de la vida para relacionarla con la creación de la naturaleza. Hemos visto el monte, hemos visto, bueno, ¿y eso quién lo ha puesto ahí? ¿O quién lo construye? ¿O cómo está? ¿O te gusta el monte o no te gusta nada? Bueno, y al final, ¿qué es lo que más te gusta a las personas? Pues Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A semejanza, bueno, de Dios los creó. Eso es lo que tenemos que ir haciendo para que realmente la Biblia
adquiera en nosotros todo su sentido y sea vida. Lo contrario no vale. No vale. No vale leer la Biblia así como una cosa abstracta. Eso no sirve de nada, porque es estropear la manera de escuchar la palabra de Dios que en nosotros se transforma en vida. Tenemos que poner nuestra propia vida por delante y después también la de los demás. Entonces es cuando la Biblia realmente se transforma en vida, una vida nueva, una vida diferente. Se hace presente la vida de Dios en nuestra propia vida. Bueno, a eso dedicábamos mucho tiempo. Mucho tiempo. Y la gente aquí eso pues como que le cuesta mucho y como que no quiere, ¿no? Y menos si en la vida pues hay tropiezos, dificultades y no sé qué historias. Pues porque a la gente le cuesta mucho el decir, oye, que yo he tenido también pues estas decepciones en la vida, o estos contratiempos, o esta situación, ¿no? Bueno, pues hay que poner eso para que la palabra de Dios en nosotros vaya haciéndose vida. Así que esto a ver cómo lo podéis traducir en la vida de los muchachos y en vuestra propia vida. Porque si no es aprender cosas, y eso no sirve. Para tener un encuentro con Jesús necesitamos ponerle ante Él y ante nosotros la vida. Eso es decisivo a la hora de siempre cualquier documento un poco serio que veáis de la Iglesia siempre va a decir lo mismo. Mira, la Biblia no es lo primero. Para estudiar la Biblia, para profundizar en la palabra de Dios, no es lo primero la palabra escrita, sino la vida como palabra de Dios, la vida de cada persona como palabra de Dios, palabra que se manifiesta en la naturaleza, en la creación, en el ser humano, palabra que se manifiesta también en el escrito, pero antes en estos otros lugares. Se manifiesta en las personas, se manifiesta en la naturaleza, en la creación, se manifiesta pues en nuestra propia forma de vivir unos y otros. Y eso es lo que nos da la posibilidad más grande que hay, que es la de comprender la palabra de Dios de un modo totalmente nuevo y totalmente eficaz. Cualquier circunstancia de cualquier persona después encontrará en la Biblia que eso se cumplió en tal caso, eso se cumplió en tal otro. Por ejemplo, faltas de respeto de todo tipo, pues todo podemos encontrarlo en la Biblia. Veíamos, por ejemplo, nosotros en esto de Esaú y Jacob, cómo viven sin respetar, no respetan absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Que se destruye la convivencia, se destruye la posibilidad de la fraternidad y se destruye prácticamente la vida. ¿Y qué va a suceder? Pues mira, que Dios va a intervenir para rehacer la vida. Y eso empieza por una falta de respeto. Por eso hay que tener cuidado y decir, oye, mira qué importante, pero cuando alguien exponga, oye, que a mí no me respetaron en tal ocasión, pues mira lo que pasa. Al que no respeta o no se respeta a sí mismo, pues mira lo que le pasa, que al final se vuelve la convivencia imposible y al hacer la convivencia imposible no se puede construir fraternidad. Y entonces ya el sentido de la vida se echó a perder. Por eso estaba comentándoos ya en el texto de la Biblia estas verdades de fe que no podemos olvidar. Primera verdad de fe, que Dios te ha creado a ti, a su imagen y semejanza. Bueno, para que te mires como lo que eres, como imagen de Dios. Tienes que mirarte así. Y esa es una gran verdad, que si no la vives, pues entonces
se acaba utilizando a las personas como objetos. Siguiente verdad de fe, que estás hecho del polvo de la tierra. Mira que no eres Dios, mira que no quieras ser igual a Dios. No, estás hecho del polvo de la tierra. Pero eso no es para despreciarte tampoco, sino para saber que siendo del polvo de la tierra, Dios ha insuflado, como insufló en Adán, el aliento de vida. El aliento de vida que llevamos es el aliento de Dios, es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo que se hace presente también en nuestro interior. Somos del polvo de la tierra, pero ese polvo transformado por la fuerza del Espíritu de Dios. Segunda verdad que no hay que olvidar nunca. Cuando olvidamos que somos imagen de Dios, mal asunto. Cuando olvidamos que estamos hechos del polvo de la tierra, mal asunto. Mal asunto porque entonces nos vamos a endiosar, creer que somos como dioses, o si olvidamos que llevamos el aliento de Dios en nuestras vidas, si olvidamos que llevamos el aliento de Dios, vamos a considerarnos una porquería, es que es un asco, es que no sé qué. Pues eso acaba destruyendo a la persona. ¿Por qué? Porque destruye no cosas externas a la persona, sino con lo que es la persona. La persona es imagen de Dios, la persona es la que lleva el Espíritu de Dios. Entonces, en ese aliento lleva el Espíritu de Dios. Si te olvidas de eso y te ves solo como la tierra, pues te desprecias y yo no valgo para nada, yo soy un asco, yo es que fíjate. Y eso hay así. Podréis encontrar entre gente mayor, menor y jóvenes que se desprecian a veces pues porque su imagen externa es no sé cómo, o porque su inteligencia es no sé qué, o porque no sé qué tontería que le han dicho o han hecho con... Bueno, cuidado con eso, porque hay que recuperar eso de que somos imagen de Dios, eso de que llevamos el aliento de Dios. Pero también gente que se cree más que Dios, que hay que decirle, oye, estamos hechos del polvo de la tierra, ¿eh? O sea que un día u otro fallamos, porque somos humanos. Y como no estemos atentos al Espíritu... Y la tercera verdad de fe, hasta que llegamos el otro día, mira, eso de la costilla que Dios tomó de la costilla de Adán, le sacó la costilla y formó con ella una mujer. Es la manera de contar que el que es diferente de nosotros es algo tuyo. Y ahí radica la fraternidad. Ahí radica, en que Dios nos ha hecho a su imagen y que el otro, el que es diferente de nosotros, es algo nuestro. Recordáis lo de Caín y Abel, ¿no? Cuando Dios, pues después de que Caín mata a Abel, le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Es que tu hermano es algo tuyo. Por eso le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso? Bueno, es la primera pregunta religiosa que hay que poner en la vida de la gente. La primera pregunta no es a ver si Dios existe o no. La primera pregunta que tenéis que poner en los muchachos, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está el vecino tuyo que no tiene para comer? ¿O dónde está aquella otra persona que se desprecia pues porque no tiene la inteligencia que tienes tú o no tiene pues esas características físicas que le gustaría tener o que tiene no sé qué? ¿Dónde está tu hermano? ¿Enredado en esas cosas? Pues hombre, esto no puede ser. ¿Dónde está tu hermano? Es la primera pregunta religiosa que se pone en la Biblia. Sin esas preguntas, pues al final se va un poco desmoronando las verdades estas de fe que tenemos que cuidar para mantener no solo el respeto que merece cada persona, sino nuestra identificación con Dios
y nuestra identificación con los hermanos. Sin esas cosas, sin estas verdades de fe, todas las cosas se van al garete, porque no tienen una base sólida. La base sólida es que Dios te ha creado así, a imagen suya, y además te ha creado Él. Por eso 3 veces la palabra crear, 2 veces la palabra imagen, porque somos la imagen viva de Dios. Por eso en el mundo judío no se permite hacer imágenes de Dios, porque la imagen de Dios es el ser humano, creado a su imagen y semejanza, y porque esa imagen de Dios se da no solo en mí, sino en el que es diferente de mí, que es algo mío, Con el Salmo 22, que el Salmo 22, como os decía, es un salmo de gran confianza en Dios, porque confesamos que Dios es para nosotros, pues, el pastor. Utiliza la imagen del pastor y utiliza la imagen del huésped. El huésped en todo el Oriente es alguien a quien, siendo desconocido, le acoges por un tiempo en tu casa, porque acoger al huésped es una obligación que la tienen metida hasta el tuétano. Acoger siempre al huésped. Y le tratan y te tratan como un rey. Y unido a eso tienen la ley de la venganza. La ley de la venganza es que no hagas algo que no se debe en su cultura, porque como hagas algo va a llegar la venganza y prepárate. Eso es tremendo, tremendo, tremendo. Y este salmo es para manifestar esa confianza enorme en Dios de que Él me guía, Él me conduce, y aunque pase por situaciones oscuras, por cañadas oscuras, nada temo. ¿Por qué? Porque tú vas conmigo, y tu vara y tu cayado me sosiegan. Y la vara, ¿recordáis cómo es entre los pastores? Esto es una vara que utilizas para coger a la oveja en la pata, le metes por la zona del tobillo y te la vas ligueando a donde te viene bien. Bueno, es para conducirte, no es para darte un golpe, no es para darte... no. Bueno, es conducirte, es guiarte, es ponerte en el camino adecuado para que así puedas vivir y vivir tranquilo. Y la otra imagen de la hospitalidad es vivir en intimidad siendo como alguien más de la familia, que te tratan como a un rey, pero como no podéis imaginar. Además, cuando invita el jefe de familia que te invita y él no come, sino que está para servir a los demás y está atento para que a nadie le falte nada. Así es, por eso en la última cena, Jesús, tomad y comed, y él no come el pan que les da. ¿No recordáis? Claro. Eso es lo que hace Jesús. Lo otro se come normal, pero siempre hay un plato especial y que está siempre atento el que te ha invitado, que nunca te falte nada, que tengas todo ordenado, que estés bien servido, que... Bueno, es la intimidad con Dios. Es descubrir que puedes vivir en intimidad con Dios y que aunque te persigan tus enemigos, tranquilo, no hay problema. Ser huésped de Dios es una imagen de experiencia de intimidad con Dios, como cuando estás con alguien y te comparte su vida y te comparte sus experiencias y disfrutas de lo que estás oyendo y además de lo que te promete esa persona. Bueno, esto, ¿cómo lo rezaría Cristo? La máxima intimidad de Jesús con Dios lo expresa en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Capítulo 4 empieza a hablar de que mi voluntad es cumplir la voluntad del Padre. Lo más grande para mí es hacer lo que Dios quiera. Y disfruta de tal manera de eso que es increíble. Es increíble hasta el punto de que un día se pone a saltar y bailar Jesús cuando empieza a decir: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado esto a la gente sencilla. Eso te ha parecido bien, de alegría y de contento que está. Bueno, el huésped es eso, estar feliz de que te haya tocado esa persona que te coge, que te lleva,
que te trata con benevolencia, que es fiel hasta el fin. Y sabéis, si habéis visto películas de la Segunda Guerra Mundial, habréis visto cómo en la Segunda Guerra Mundial muchos de los que estaban perdiendo la batalla o escapaban del ejército se refugiaban en las tiendas de los beduinos, porque ahí tenían la obligación de acogerles e incluso a riesgo de su propia vida. Tienes que defenderle al huésped incluso a riesgo de su propia vida. Por eso cuando Jesús de Nazaret sube a Jerusalén y pasa por Samaria, pues no quieren recibirlo. Y los apóstoles se enfadan de tal manera, Santiago y Juan, que tenían un temperamento que aguántales. Bueno, pues sí, eran terribles. Bueno, les llamaban, de hecho, los hijos del trueno. Bueno, o sea, un temperamento y un carácter que, bueno, para vivir con ellos, anda que... Bueno, pues quería decir con eso la importancia que tiene la acogida del huésped. Y lo contrario también. Mira, no hagas algo que si no te va a llegar la venganza y de qué manera. Jesús, ¿cómo rezaba este salmo? Desde esa intimidad con Dios. Estaba tan en paz, tan alegre, tan feliz de cumplir la voluntad de Dios que, bueno, pues estando con Él, todo está bien. Y nosotros, si nos creyéramos la mitad de lo que dice el Salmo, viviríamos con una alegría mucho mayor. ¿Sabéis una de las faltas que más grandes a mí me costó aquí cuando volví de aquellas tierras? Ver la gente que no estaba alegre. Ver que vivían la fe casi como si fuese una carga, como si fuese un peso, como si fuese... Yo decía, pero estos, ¿cómo están viviendo, no? Que me sorprende mucho, ¿no? Me sorprende es que la gente parece que no saben qué hacer con la cruz. O hablan poco de la cruz, porque parece que les cae demasiado grande, demasiado difícil, demasiado no sé qué. Las dos cosas que me chocan mucho, mucho, mucho. Hablar de la cruz, ya estás con lo de antes, no sé qué. No, no han visto el parto nuevo, que es la cruz. Han ignorado la cruz como un parto nuevo. Entonces, me da un poco tristeza, ¿no? Bueno, y hay que volver a retomar la cruz y hay que volver a retomar pues la fe de una manera mucho más alegre, o como los mandamientos, desde el lado positivo, en lugar de poner por delante la palabra no. No matar, no robar, no hacer falso testimonio, no. Rezamos el Salmo. Venga, lo rezamos juntos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Bueno, Él me conduce hacia fuentes tranquilas, tener una fuente en aquellos lugares que no hay. En verdes praderas me hace recostar. Si Él está conmigo, nada me falta. Bueno, y aunque este salmo se reza a veces en los funerales, para decir, aunque pase por cañadas oscuras, como es la muerte, pues tranquilo, tranquilo, porque Dios es la vida. Porque aunque pase por cañadas oscuras como la muerte, nada temo, tú vas conmigo. Los protestantes se llaman los guías pastores. Han cambiado una serie de cosas de este salmo en su propia Biblia que hay que decir, oye, esto es un poco... Como lo del alma racional. Para decir que Dios te ha animado a decir alma racional.
Pero eso son conceptos que no existen en el judaísmo. Yo creo que no han sido fieles realmente a lo que debieran haber sido, que es respetar la palabra de Dios tal como la hemos recibido. Por ejemplo, pues no tienen el libro del Cantar de los Cantares en sus Biblias. ¿Por qué han quitado ese libro? El libro del Cantar de los Cantares es la experiencia del amor humano y solo menciona a Dios una vez. Levántate y ve a parar. Versículo 3 y 4 que dice: Que el Sadai te bendiga. El Sadai te bendiga. Eso sí está bien. Aparece en toda la vida de los patriarcas, porque las esposas de todos los patriarcas son estériles. Son estériles. ¿Cómo era Sara, la mujer de Abraham? ¿Cómo es Rebeca, la mujer de Jacob? ¿Cómo es? Bueno, todas las esposas de los patriarcas son estériles. ¿Para qué? Para mostrar que el pueblo que está creando pertenece a Dios. Pertenece a Dios. No es lo que a nosotros se nos ocurra o queramos. Mira, si tratamos con mucho respeto lo que os iba a decir, no sé si decirlo o no. Sí. Con sumo respeto, ¿eh? Y voy a mirar para allí. Bueno, si yo utilizase aquí una expresión que, bueno, no sé si ahora se utiliza o no, pero si yo dijese el monte de Venus, ¿en qué pensaríais? Monte Olimpo. Yo pensaría En una parte del cuerpo. ¿Y por qué se utilizaba eso así? Porque creían antiguamente que la diosa Venus es la que te daba el poder de la fecundidad. Y en la Biblia, ¿qué te dice? No. Quien te da el poder de la fecundidad es el Sadai. Y eso es lo que significa el Sadai. El Dios de la fecundidad, el Dios de la montaña, pero de la montaña de la fecundidad. El Dios de la montaña, que veréis que en algunas Biblias va a hacer los comentarios para referirse a la montaña como los pechos de la mujer. El Dios que es autosuficiente, o basta Él para alimentarte, para cuidarte, para entregarse. Bueno, así es como, pero no quieren traducirlo ni siquiera la gente más. ¿Por qué? Porque se presta a que se utilice de mala forma y con cosas pues feas. Pero esa es, y por eso dejó de utilizarse una vez que se escribió el que Dios crea a este pueblo. Y después de manifestar que lo crea así, se dejó de utilizar el nombre para no confundirlo con dioses paganos, que no es lo mismo que un dios pagano. No, nada de todo eso. Nada, absolutamente nada de todo eso. ¿Y para qué? Para que supieran, mira, que eso de la fecundidad lo ha puesto Dios en la mujer como un signo de algo que le pertenece a Él, que algo que es suyo, que es de Dios, y algo que hay que respetar en nombre de Dios. Pero eso no quiere decir, y ahí es donde viene la segunda parte, que es un poco también así, no quiere decir que en los matrimonios no se hasta juegue con eso, hasta uno se divierta, se lo pase bien y sea... Bueno, ¿por qué? Porque eso, como dice Juan Pablo II en Amoris Laetitia, va a unir mucho a la pareja y va a unirles tanto que si falta eso, la unión se va como diluyendo. Hay que cuidar el jugar con eso como aparece en el libro del Cantar de los Cantares. Y si las cosas se hacen con respeto, pues entonces todo es posible y va a ayudar en la relación. Pero si falta el respeto, ya puedes hacer lo que hagas que no. No. Respeto, respeto, respeto y respeto. Fijaros qué se dice en el matrimonio. ¿Venís a casaros libre y voluntariamente?
Segunda pregunta que se hace en el matrimonio, en el ritual de la Iglesia. ¿Estáis dispuestos a respetaros y amaros el uno al otro? Se pide el respeto. Si no vas a respetar, no te cases. No te cases. No hay que entrar, a mi entender, desde el punto de vista de la Biblia, en si esto es lícito o es bueno o es malo. Esto te va a destruir a ti. Te va a destruir a ti y va a destruir lo que hay en la otra persona. Cuidado con eso. Bueno, hay que respetar esas verdades y aquí hay que respetar esto como algo de Dios. Pero hay que vivirlo con tal alegría y jugando de tal manera como cuenta el libro del Cantar de los Cantares, que llega a crear una unión en la pareja tan grande que eso sí que no hay manera de que se rompa. Hay que llegar a crear esa situación sabiendo desde el respeto, y el respeto empieza por preguntarle en los grupos prematrimoniales, la primera pregunta que les hago a las mujeres y a los hombres: oye, ¿a tu mujer o a tu novia le gustan más los garbanzos o las lentejas? Las lentejas. Y casi todo el mundo sabe responder. Bueno, y si les preguntas, ¿y en la relación íntima qué es lo que más le gusta a tu esposo o a tu esposa? Matrimonial. Ya. Hay que hablar, dialogar con respeto, con respeto, con respeto, con respeto y decirlo. Hay que hablar con respeto y ser capaces de comunicar. Bueno, me he metido yo. Ahora vamos a acabar. Hombre, esto está interesante. Ay, Dios mío. Ya leeremos el Cantar de los Cantares.